modo de oración. Juntos en tu presencia, pero bendito Dios, confía reverencia para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por tu amor, llega tu bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes. Bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes. Aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre. Nada congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Ha sido este sitio, sitio de reunión. Hoy encarnar tu libro, en cada comunión. Ensalzaremos siempre con nuestro Salvador. Bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cuáles confidos santos, llamados de Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a nuestra reunión de estudio este día viernes. Vamos a continuar y vamos a pedir que Dios siga bendiciendo el resto de este tiempo. Señor, gracias por esta noche, gracias por tus bendiciones hasta ahora para nosotros. Gracias por permitir que podamos reunirnos en tu nombre y nuestro corazón está listo para recibir tu palabra también. Y Señor, ayúdanos a escudriñar, a buscar lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay otro himno del 514.
Ahí está. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta la riqueza que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones que te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece buena prueba. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando el otro veas la prosperidad y tú que claudiques tras de su maldad, cuenta la riqueza que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti hará. Bien, espero que en todo este tiempo hayamos tenido la oportunidad de poder contar todas esas bendiciones que tenemos solamente en Dios, que tenemos, son bendiciones que si sabemos cuáles son, obviamente vamos a poder a disfrutar de ellas, poder estar cada día en el afán de vivir en ellas. Un último himno antes de dar lugar al tiempo de la prédica, el 407. El 407, por favor. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene conservar la divina
resto del tiempo entonces para la prédica esta noche. Buenas noches, hermanos. ¿Se me escucha bien? Gracias. Voy a pedir a Esteban que me ayude, por favor, compartiendo la presentación exactamente. Bien. Vamos a simplemente ver algunos versículos, ¿no? Vamos a leer un párrafo y ver algunos versículos en cuanto a lo que podemos aprender o lo que podemos ver en cuanto al verbo de Dios, ¿no? Así que, por favor, Esteban, vamos a leer los versos que están ahí. Juan, el capítulo 1, empieza mencionando, ¿no? Unos versos que de poquito parecen un trabalenguas, pero son sumamente importantes e interesantes. Así que vamos a dar lectura hasta el verso número 14. Dice de esta forma. Juan, el capítulo número 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6 sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La siguiente presentación son palabras de Matthew Henry en la siguiente hoja. Por favor, dice, gracias. Dice Matthew Henry, explicando de alguna manera, dice, la razón más simple del por qué se llama verbo al Hijo de Dios parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en este tema del Señor Jesús, lógicamente en este sentido llamado el verbo de Dios, no podemos antes sino pensar en que el Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, causó mucho conflicto, ¿no? Causó muchos conflictos en el mundo en general, pero más enfáticamente o primordialmente en el pueblo judío, ¿no? Fue un personaje que para ellos en su mundo religioso volcó todo de cabeza, puso las cosas al revés, generó conflictos de diferentes índoles y el mundo en sí, ¿no? Ha entrado en una polémica y discusión si realmente era el Hijo de Dios o si no lo era. Y esto ha generado
mucha polémica. Se han escrito libros y libros de este tema, se han hecho películas, hay gente detractora del Señor Jesús diciendo que no es Jesús, hay religiones enteras que afirman que Él no es Dios y no es lo que acabamos de leer, el verbo de Dios, y se ha dicho muchas cosas, ¿no? Y este ha sido y es un tema hasta el día de hoy muy complicado, muy difícil de poder explicar a otros o hacer entender a todos, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, hay instituciones u organizaciones que de pronto quieren de alguna manera ser, no sé qué palabra usar, quizás religiosa, y dicen, sí, podemos leer la Biblia, podemos hacer esto, pero solo leerla. No vamos a entrar a discutir ningún tema más adentro. Y así que prefieren dejarlo ahí, a ese nivel simplemente, ¿no? Entonces, es es una declaración que ha traído mucha dificultad, ¿no? Mucho de qué hablar. Ahora, cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee este pasaje, realmente ve muchas cosas en ello y hay mucha claridad si uno quiere, ¿no? Lógicamente, cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, algunos comentarios bíblicos y hay gente que opina de una forma y de otra, pienso que el comentario que hace el señor Matthew Henry es acertado cuando quiere decirnos algo simple, ¿no? Que Jesús está queriendo o fue enviado por Dios para que pueda Él revelarnos, ¿no? Pueda Él mostrarnos. Y la idea es sacada del mismo pasaje que hemos leído, del verso final que está en el párrafo, está diciendo aquello. Así que la idea es básica. Ahora, quisiera que vayamos a la siguiente presentación o página, que se le llama. Dice, en el verso 1 nos está mostrando que Jesús es Dios mismo. Es algo que, por ejemplo, salió de su propia boca, ¿no? Jesús mismo dijo en una ocasión, cuando estaban conversando con él dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y no estaba diciendo otra cosa que Él es Dios también, ¿no? El verso dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ahí dice al final, el verbo era Dios. Así que está diciendo que es Dios mismo. Y Jesús cuando estuvo en esta tierra, no solamente dijo, sino hizo cosas que solo son atribuciones de Dios. Por ejemplo, en una ocasión cuando 4 amigos bajaron a un hombre por el techo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esa atribución es divina. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y en muchas ocasiones ha dicho, tu fe te ha salvado, ¿no? Y ha hecho milagros y ha hecho cosas que solo Dios podía hacer. Así que Él lo ha dicho y ha hecho cosas que hacen pensar no solamente, sino afirman esto que estamos leyendo, que el verbo es Dios, porque ahí el verbo que está usando es el verbo en el pasado de ser, de es en este caso, y está diciendo que está usando ese verbo, ¿no? Ese verbo. Ahora, ahí es donde, en este versículo es donde se incorpora la palabra verbo, porque lo que estamos diciendo es que Jesús es el verbo de Dios. Ahora, si uno busca en la Biblia, en un comentario, o en un, ¿qué se llama? Busca
la misma palabra, una concordancia, quiero decir, en el Nuevo Testamento solo hay 4 versículos que mencionan a Jesús como con este denominativo de verbo. Este es uno, en el versículo 14 hay otro, creo que en Primera Juan 1:1 hay otro, y en Apocalipsis. Y no hay duda alguna que cuando la palabra que se refiere verbo, está hablando del Señor Jesús. Está hablando de Él, ¿no? Que es el verbo de Dios. Ahora, otro tema que incorpora cuando nosotros vemos este versículo y estamos hablando de que Dios, de que Jesús es Dios, es el tema de la Trinidad, ¿no? La Trinidad es un tema que se ha discutido mucho también, ¿no? Que se ha discutido mucho y nos incorpora y nosotros entendemos que Jesús es la segunda persona de esta Trinidad. Ahora, si usted va a una concordancia bíblica o busca la palabra Trinidad en la Biblia, no existe, no hay. Pero no por eso no existe esta doctrina, sino esta doctrina es claramente visible. Por ejemplo, podemos nosotros traer a nuestra mente aquel episodio cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado. Ahí vemos al Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, siendo bautizado, y la palabra dice textualmente que el Espíritu Santo desciende en forma como corporal, como una paloma, ¿no? Y escuchamos una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es uno de los ejemplos más claros en los que nosotros podemos ver esta Trinidad. Y si nos ponemos a estudiar esta doctrina, hay versos, hay pasajes bíblicos que nos enseñan de esto. Entonces, estamos nosotros hablando de un Dios trino. Es un solo Dios, ¿no? Lógicamente, esta doctrina es no tan fácil, vamos a decirlo de esa manera, de entender o de llegar a una conclusión y decir es así, pero lo más básico que podemos entender es que es un Dios que se manifiesta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo este tema, ¿no? Dios Hijo revelado, el verbo era Dios. Así que nos está afirmando, por un lado, este tema de la Trinidad, porque hay mucha gente que piensa o que cree, por ejemplo, que Jesús ha sido una creación de Dios, es un ángel creado o es un ser especial, un profeta, muchas otras cosas, pero no es Dios, Y este verso está poniéndolo de una forma clara y no es el único, lógicamente hay muchos más donde vemos el verbo era Dios. El verbo era Dios. Así que está afirmando nuestra doctrina de que hay un Dios trino que se está manifestando en 3 personas. Es así, de esa forma que también incorpora la Trinidad en este versículo, ¿no? Y afirma otra vez que Jesús es Dios. No es alguien creado o alguien especial, que un profeta más u otra cosa. Es Dios. Jesús es Dios. Leí, no me acuerdo, el, el, el escritor, pero leí un libro hace mucho tiempo de este tema y él ponía, el escritor, creo que el libro se llama, si no me equivoco, Más que un carpintero, si no me equivoco, pero recuerdo bien que él en su exposición, él decía: nosotros cuando pensamos en la persona del Señor Jesús, tenemos 2 opciones, simplemente hay 2 opciones. Cuando tú te vas a enfrentar a esta situación del Señor Jesús, a esta persona, solo tienes 2 opciones. Una, o es un loco mentiroso. 2, es el Hijo de Dios.
No hay forma de escapar de estas dos cosas. Tú, si dices que has sido un buen hombre, no, has sido un mentiroso, porque él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces es un mentiroso, no me vengas a decir que es un buen hombre. Si dices que ha hecho cosas buenas, él dijo ser Dios, entonces estaba mintiendo. ¿Por qué se atribuyó algo que no le corresponde? Entonces es un mentiroso, un loco mentiroso. Así que cuando nosotros estamos enfrente del Señor Jesús, solo tenemos dos opciones. O somos creyentes en Él y creemos en que Él es Dios, o tenemos que tirarlo de mentiroso, porque Él con su propia boca dijo ser Dios y usó esto y lo dijo. Entonces es un mentiroso, se atribuyó cosas que no le correspondían, que eran divinas. Entonces es un mentiroso. Así que de esta forma es que cuando llegamos a Él, tenemos que pensar, o es Dios, como lo dice acá, o es un mentiroso. Ahora, en el siguiente verso, por favor, la siguiente presentación, dice que Él es eterno. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Y nos hace otra afirmación grandísima. Así que no es que Jesús, ¿qué podemos decir? Empezó a existir o inició su existencia cuando María lo dio a luz o momentos antes. No, dice acá que Él era en el principio. Y cuando está hablando principio, mínimamente, bueno, pensar en Génesis es poco. O sea, estamos hablando de una eternidad. En el principio de todo, el principio de todo no ha sido la creación de este mundo. Es mucho más allá. Él es eterno. Él ha estado con Dios. Él está con Dios. Sí, no queremos malinterpretar nada. Él es eterno. Él incluso en una conversación en el Nuevo Testamento dijo, antes que Moisés, antes que Abraham, antes que los profetas, yo soy. Y lo que estaba diciendo es, o sea, yo no he empezado a existir hace, no sé, 33 años cuando él habló. No, yo soy desde la eternidad. Yo estoy con Dios siempre. No estoy empezando a existir ahora. Yo soy desde mucho más antes. Así que Él es eterno. Jesús es eterno. No ha empezado a existir ni en el principio de la creación, ni cuando nació con María, sino que Él ha estado desde el principio con Dios. Y lógicamente otra vez estamos atribuyendo o estamos viendo el tema de la Trinidad. Son temas que uno debe pensar, ¿no? Porque como dije a un principio, se han escrito y se han dicho muchas cosas acerca del Señor Jesús. Pero aquí estamos viendo que Él era en el principio con Dios. Estaba con Él, estaba en Él, si queremos decirlo de otra forma. Así que es un ser eterno. No ha sido creado, no ha empezado a existir ni en el principio de la creación de este mundo, ni cuando Él nació. Él es eterno. Vamos a la siguiente, por favor, página. Dice que Jesús es creador. Ahora dice, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, a mí me encantaba y sabía de memoria este versículo, pero quiero ir a otro versículo que, bueno, lo voy a leer y si tiene por ahí anotando, es Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, y dice de una manera diferente, fíjese lo que dice. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice, y por quien asimismo hizo el universo.
sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que no es un ser que está ahí simplemente haciendo compañía, sino tiene un poder inmenso. Jesús es creador de este universo. Dice claramente que todas las cosas fueron hechas por él. Y dice que sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que hay un poder. Otra vez, son atribuciones que estamos siempre acostumbrados a atribuirlos a Dios, ¿no? Dios el Todopoderoso. Y no está mal, pero Jesús tiene esta atribución también. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Estamos hablando de un solo Dios. Y ahí nos muestra, como acabamos de leer, el verso de Hebreos mencionando que Él es el creador y que por Él son sustentadas todas las cosas, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vemos. Así que otra vez, haciendo hincapié, fortaleciendo, mejor dicho, la idea de que es todopoderoso. Jesús es creador del universo. Así que si nosotros sacamos cuenta, no ha sido él creado, no es un ser creado, alguien que dependa de haber sido creado por Dios, un ser especial, un ángel, un profeta, como algunos dicen, un buen hombre. No, él es creador de este universo, tiene ese poder. Y por él, como dice Hebreos, son sustentadas las cosas hasta el día de hoy. Entonces es un ser creador, todopoderoso, atribuciones que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso él tiene estos atributos. Y el siguiente atributo, o bueno, el siguiente, por favor, la siguiente plantilla, nos habla de la vida. Y dice el versículo 4 solamente, y luego nos pasamos al 10, dice de esta forma. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, se me viene rápidamente a la mente aquella porción que nos dice que Jesús no solamente es el autor de nuestra vida, perdón, el autor de nuestra fe, sino el consumador de nuestra fe. ¿Y qué entendemos acá? Es que claramente cuando tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, fue Él el que tomó la iniciativa para que nosotros hoy podamos gozar de vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él fue el que tomó aquella iniciativa. Él fue el único. Y con esto volvemos a aquella aclaración que hacía o declaración que hacía Matthew Henry, que decía, sí, Jesús fue enviado aquí para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos entender. Y aquí está Jesús siendo enviado por su Padre a este mundo y está hablándonos claramente de la encarnación. Es algo que también mueve el piso en este caso, ¿no? Hace
hace que tu mente diga, ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso, creador de este universo, pueda venir a convivir con nosotros? Es algo que es costoso imaginar. Imagínense a esa gente judía que ha esperado un Mesías todopoderoso y ellos, basados en Daniel capítulo 9 y en otros libros, estaban diciendo, ese hombre tiene que venir a gobernar, tiene que venir con poder, con autoridad, tiene que quitar el pecado, tiene que ah, cumplir todas estas cosas. Estaban esperando a alguien diferente, lógicamente, no a un Jesús que venía a andar con otras personas, a conversar con prostitutas, con gente que para ellos era no deseada, ladrones, enfermos, a convivir de pronto o pasar tiempo con leprosos y gente así, y al menos terminar crucificado en una cruz. No encajaba para nada en, en la idea que ellos tenían de un Dios. Pero aquí la Biblia nos está mostrando de un Dios encarnado. No me acuerdo el pasaje exactamente, pero el Nuevo Testamento nos dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó aquello, ¿no? No dijo, no se aferró a él, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y acabó muriendo en una cruz. Esa es la muestra de amor más grande que nosotros podamos ver, vivir, sentir. Es este Jesús encarnado, viniendo a nosotros para que nosotros podamos ser hijos. Y ahí dice, no somos engendrados de nada, sino somos de Dios, engendrados de Dios. Así que este Jesús todopoderoso es el que nos da vida, es el que ha venido a este mundo a tomar forma de hombre para que nosotros, para que tú y yo, creyendo en él, como dice Romanos, confesando nuestros pecados y creyendo en él, que él es Dios, podamos obtener salvación. No gratuita, porque Él pagó la deuda. Él pagó. Nosotros las recibimos por gracia. Así que este es Jesús, el que nos da la vida. Es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, y aquí tenemos un Dios encarnado. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, también se ha generado mucho dilema, y cuando uno lee ciertos pasajes, de pronto puede uno generar alguna duda, pero lo que sí debemos entender hablando de Jesús es que Él es Dios, Él es completamente Dios, pero también ha sido 100% hombre. Nosotros, cuando nos ponemos a pensar en el Señor Jesús y a estudiar este tema, no podemos decir, Él ha venido a este mundo y ha sido 100% hombre, o mejor dicho, perdón, 50% hombre, 50% Dios. No, Él ha sido 100% hombre. Si no, no hubiese podido pagar la deuda que tenía el hombre para con Dios. Y Él no ha dejado de ser Dios, ¿no? Algunos llaman esto la kenosis de Cristo, hablando del pasaje que mencioné hace rato, de qué se despojó. Bueno, Él decidió por voluntad propia, no dejó de ser Dios. Él decidió por voluntad propia venir a este mundo y habitar entre los hombres, siendo 100% hombre. Y eso está registrado en la Biblia, porque Él estuvo en un cuerpo y fue 100% hombre. Tuvo sed, tuvo hambre,
ah, experimentó lo que nosotros experimentamos como seres humanos. Así que Él es 100% hombre no ha dejado de ser 100% Dios. Es un tema que a veces es complicado y es peligroso afirmar otra cosa. Así que es el Jesús encarnado. Y vamos a la siguiente, por favor, que con esto concluimos y es maravilloso pensar en esto. Dice, Jesús nos mostró al Padre. 14, dice así, el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No sé si alguna vez les conté, pero hace años atrás, mi padre fue camionero por muchos años, chofer de un tráiler, y después de eso él puso un taller de gomería, así que ese fue nuestro oficio de muchachos. Y luego que falleciera mi padre, mi hermano, el que me sigue a mí, quedó con el oficio, así que él hasta el día de hoy tiene un taller de gomería, ¿no? Así que un día de esos que yo fui a visitarlo, había ahí un camión y mi hermano me dice, ¿por qué no me ayudas? Porque tengo mucho trabajo y no creo que pueda acabarlo. Así que, bueno, me puse a trabajar con él un rato de esos y luego llega el dueño del camión que era muy amigo de mi padre, ¿no? Y bueno, como yo me vine a vivir a Camiri, no lo había visto a él en qué, no sé, más de 7 u 8 años. Así que cuando lo vio, él dice que se asustó, ¿no? A modo de burla, eh, me dice, eh, me dice algunas palabras y me hace entender que le pegué un gran susto porque él había imaginado ver a mi padre y me menciona que soy igualingo a mi padre en todo sentido, ¿no? En el sentido del rostro, el tamaño, el cuerpo, y él dice que se asustó mucho, así que bueno, charlamos un rato, o sea, nos acordamos de mi padre y me hizo entender que tengo un gran parecido a tal punto que puedo asustar a la gente si por ahí me ven a medio de noche, así que se pegó un gran susto. Lo que está diciendo este verso no es que Jesús se parecía como yo a mi padre y que cualquiera que me vea a mí dice, pues sos nomás hijo de tu padre, digamos, ¿no? Al modo de decir, a mi padre le decían un apodo de toda la vida, así que muchos en Bermejo todavía me atribuyen el apodo de papá y es porque soy parecido. Pero en este tema, aquí en este verso, cuando dice eh, que, Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No, no es que Jesús se parecía, pero lo que tenemos que entender nosotros es que no está hablando de una similitud de rostro o corporal o algo así, pero está hablando del amor, está hablando de lo justo que era el Señor de Jesús, de las cosas que él quería. Todos habían visto, todos los que estaban con Jesús lograban decir, este no habla como los demás, tiene algo especial. Este no es como los otros charlatanes que vienen, no, él tiene palabra de poder, decían algunos. Era una persona que les hablaba con autoridad y hacía que ellos entendiesen y gente que les seguía, que ellos quedaban convencidos que este Jesús era Dios, era el Mesías enviado por Dios, el unigénito Hijo de Dios, y por eso le seguían. Y ellos entendían que, como dice acá, si nosotros aprendemos y vemos cómo es el Señor Jesús, el amor que demuestra, que ha demostrado, el amor que nos tiene, la justicia, el poder, todo lo que Él
ha mostrado, nosotros de esa manera podemos conocer a Dios y podemos decir, Él es amor, Él es justicia, Él es perdón, Él hace esto, Él nos ha enseñado esto y de esa manera nosotros podemos ver al Padre porque tenemos ahí al Hijo que nos está mostrando, que nos está diciendo, que nos está enseñando cómo es el Padre. Y eso es de verdad maravilloso, porque tenemos al Señor Jesús. Nosotros que de pronto tenemos anhelo de decir, quisiera estar o va a ser maravilloso y no nos quita nadie ese sentir, tener al Padre cerca, pero conocerlo a Él, bueno, está en nuestras manos. Si nosotros seguimos a Jesús y como dice su palabra, si nosotros andamos como Él anduvo, o como dice también el Nuevo Testamento, si permanecemos en Él, dice Juan 15, ¿no? Vamos a poder conocer al Padre. Así que Jesús es quien nos viene a mostrar al Padre. Este es el verbo de Dios. Este es el verbo de Dios, el que viene a nosotros el que viene a nosotros a mostrarnos cómo es el Señor Jesús. Aquí dice, como había mencionado, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Si nosotros andamos con Él, si nosotros estamos en el Señor Jesús, como dice acá, vamos a ir conociendo al Padre y vamos a cumplir aquel anhelo que todos tenemos, pero lo tenemos a mano, ¿no? Está ahí. Jesús nos está mostrando. Así que con esto quiero terminar simplemente recapitulando. Cuando hablamos de el verbo de Dios, estamos hablando de que Jesús es Dios mismo, Jesús es eterno, Jesús es el creador del universo, Jesús es la vida y la luz y la vida, perdón, y es el que nos puede mostrar o el que nos enseña o el que nos da a conocer al Padre. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Hola, 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 hola. Esta cosa. Ya se te estaba escuchando, Willy. Hola, hola. Ahí Ahora está. sí. Ya volvió. Gracias, gracias. Ya estábamos por acabar la canción nosotros. Empecemos de nuevo. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Vamos a orar para terminar este tiempo y después los saludos de rigor de cada uno. Gracias a Dios A por ver, Iván. una nueva oportunidad y el privilegio de recordar a la persona de Cristo y que por medio de esta personificación del Dios eterno, haciéndose hombre y habitando entre nosotros, por medio de esta presencia de algo eterno en medio de nosotros que somos finitos, es que tenemos la oportunidad de conocer al Padre. Disfrutamos de eso y te agradecemos por ese gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano.